It's like I'm swimming because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast. En esta ocasión de una semana muy interesante por parte de los Knickerbockers. Una semana en la cual finalizaron esa gira por el oeste y en realidad lo hicieron con un saldo bastante positivo. La semana pasada en realidad fue una semana en la cual se vieron cosas muy interesantes, específicamente en el tema de los ajustes en la rotación para enfrentar a rivales importantes como fueron los Warriors, los Nuggets y finalmente el equipo de los Nets. Pero recordemos que estos Knicks venían de una semana perfecta en la cual consiguieron victorias importantes, muy en específico aquella de visita en contra de los Kings, un rival bastante complicado y que no se veía que fuera tan fácil que pudieran sacar la victoria. Aún así, gracias a un extraordinario juego en equipo, una extraordinaria actuación defensiva para secar básicamente a Domantas Sabonis en la segunda mitad, pudieron conseguir esa victoria. Entonces estos Knicks venían de una semana perfecta en la cual ganaron cada uno de sus partidos y también habían tenido el regreso de OG Anunoby, pero desafortunadamente lo tuvieron solamente por algunos encuentros porque ya sabemos que terminó lesionándose otra vez y pues ahora no sabemos con exactitud cuánto tiempo va a estar fuera. Así las cosas entonces para el equipo de la Gran Manzana en ese partido o en esa semana. Pero esta que está iniciando se veía también bastante interesante en lo que correspondía principalmente al tema de los rivales a los que iban a enfrentar y también por supuesto a que necesitaban tener una buena semana para poder seguir escalando posiciones en el este, pero también para evitar que se acercara el equipo de el Magic. Entonces había cosas interesantes y la realidad es que los partidos que tenían los Knicks, principalmente los dos primeros, se veían muy complicados. Afortunadamente lograron sacar una victoria en contra de los Warriors, pelearon por aproximadamente 3 periodos en contra del mejor equipo que hay en este momento en la NBA, que son los Nuggets de Denver, que se encaminan a poder defender su título y después un partido complicado por diferentes aspectos que ya les platicaré, pero lo terminaron sacando de manera positiva en contra de los Nets de Brooklyn. Esta semana se viene muy complicada, muy cargada de actividad para los Knicks y eso también puede ser un factor que les termine afectando porque el último partido justamente de esta semana es el más complicado de todos. Pero de toda esta situación que ya les di un poquito de pistas, voy a platicar en este podcast y comencemos entonces con el tema de ese partido en contra de los Warriors. Un equipo de Warriors que sabíamos que ya había ganado a los Knicks, de hecho en el Madison Square Garden, en un partido que se esperaba que los de la Gran Manzana dieran mucha más pelea. La realidad es que los Warriors prácticamente controlaron el partido de principio a fin. Los Knicks tuvieron algunos buenos lapsos a lo largo del mismo. El más importante ya en la parte final del encuentro en donde habían logrado acercarse hasta 4 puntos, pero habían sido incapaces de detener a Stephen Curry y eso desafortunadamente los terminó afectando. Para este partido la situación cambiaba completamente. De entrada, por lo de la lesión de OG ya sabíamos que no iba a estar disponible, pero aquí vino el primer ajuste en la rotación y fue un ajuste importante que se ha mantenido o se mantuvo durante toda la semana anterior. Ya veremos si es que se mantiene también durante el resto de los partidos o si se hace algún ajuste dependiendo del rival al cual van a enfrentar los Knicks. Pero regularmente cuando no estaba OG Anunoby, el jugador que estaba tomando su lugar era Precious Achiuwa. Aquí tomaron la decisión de que fuera Miles McBride en lugar de Precious. Mucho tenía que ver también por el hecho de que sabíamos que este equipo de los Warriors no tenía un poste como tal, que su jugador más importante en la pintura en realidad era Draymond Green. Entonces, hacía mucho sentido que mejor metieras a Miles McBride en una formación baja y que trataras de competirle de tú a tú con la misma, digamos, medicina
que te propina el equipo de los Warriors. Entonces, por ahí estaba más o menos la estrategia y afortunadamente, tengo que decirlo, salió prácticamente perfecta. Porque, como les decía, terminaron ganando ese partido. Un partido que tuvo un arranque bastante bueno para los de la Gran Manzana. Recordemos que en el partido inicial, bueno, en el primer partido entre ellos esta temporada, no pudieron anotar por aproximadamente los primeros 5 minutos. Y eso permitió que el equipo de los Warriors se fuera al frente por 14 y después llegaron a estar abajo hasta por 17. Y ya después, haciendo el balance general del partido, los Knicks lograron dominar el resto, no dominarlo, pero sí ganar el resto del encuentro, pero pues ya jamás pudieron reponerse a esa larga desventaja que tuvieron en la sequía de los primeros minutos. Aquí fue diferente, los Knicks se fueron al frente muy rápido, 18 puntos contra 4, y eso les permitió mantener el control del partido prácticamente de principio a fin. Lo más que se acercaron los Warriors en ese primer periodo fueron 8 puntos y fue con lo que los Knicks estaban arriba en el marcador después de los primeros 12 minutos. Y un aspecto bien importante también fue el balance de las asistencias y las pérdidas. 9 asistencias ya tenían en el primer periodo y solamente una pérdida de balón. Y la estrategia que habían implementado de poner a Miles McBride había sido clave, porque llevaba ya 11 puntos, 4 de 5 en tiros de campo y 3 de 4 en triples, mientras que ningún jugador de los Warriors tenía doble dígito en puntos hasta ese momento. Una actuación extraordinaria para arrancar ese partido. Ya después el segundo cuarto se mantuvo bastante parejo, ambos equipos respondiendo a las canastas del rival. Los Knicks llegaron a tener una ventaja hasta de 15 puntos, pero después vino ese momento complicado que regularmente vemos en cada uno de los partidos, porque fallaron 4 tiros de manera consecutiva y terminaron perdiendo 2 veces el balón. Eso abrió la puerta para que los Warriors vinieran con una racha de 10 puntos a 0 y se pusieran únicamente a 5. Y a partir de ese momento todo se mantuvo ya un poco más parejo y los Knicks lograron navegar hacia el medio tiempo con una ventaja de 6 puntos, pero habían desperdiciado una ventaja muy importante y eso podría terminar afectando. Mientras todo esto sucedía, cabe mencionar que tanto Josh Hart y Miles McBride jugaron toda la primera mitad, se encaminaban ambos a jugar todo el partido. No fue de esa manera, sí para Hart, no para McBride, pero también es algo importante que ya estaré analizando un poco más adelante. Y de hecho, mencionar también que tanto Hart como McBride, jugando esos 24 minutos, fueron los primeros en toda la NBA esta temporada en jugar la primera mitad completa. Un esfuerzo verdaderamente importante y por supuesto que rindió frutos hacia el final, quedándose los Knicks con la victoria. Tercer periodo competitivo, los Knicks sacaron la mejor parte en realidad, estuvieron arriba por 11 puntos. Y después vino un lapso en donde no pudieron anotar por aproximadamente 2 minutos y medio. Y con eso los Warriors consiguieron 6 puntos de manera consecutiva. Y se emparejó de cierta forma el encuentro. Los Knicks no superaban la ventaja de los 10. Pero los Warriors tampoco reducían a menos de 6 puntos. Y los Knicks ya al final sí pudieron estar al frente por 11. Venía entonces un último periodo que no arrancó nada bien para los Knicks, 0 de 3 y 3 pérdidas, permitieron racha de 7-0 por parte del equipo de los Warriors, que se pusieron a 4 puntos con 9 minutos y medio por jugar, pero afortunadamente vino una racha positiva, una reacción de los Knicks y con eso calmaron las aguas. Vino después, fueron 4 puntos sin respuesta en realidad de los Knickerbockers, que parecerían no mucho, no espectacular, pero fue lo suficientemente importante para mantener calmada la situación, porque a partir de ahí tuvieron el control del partido y ya después tuvo que venir una defensa de presión de toda la duela, prácticamente incluso con doble equipo al primer jugador que recibía el balón durante casi los últimos 3 minutos del partido. Pero a pesar de eso, lo más que pudieron recortar los Warriors fue a 6 con 30 segundos. Y los Knicks lograron sacar una extraordinaria victoria en contra de uno de los equipos que había estado jugando mejor en las últimas semanas. Victoria importante, no solamente por
cobrar un poco de venganza de lo que había pasado en el Madison Square Garden, sino porque ya a partir de este momento cada victoria para los Knicks es clave de cara a la batalla por la competencia en los mejores puestos en el este. Entonces, gran victoria. Seguía entonces la buena racha por el oeste, 3 victorias, 0 derrotas hasta ese momento. Fue un partido en el cual los Knicks compitieron de tú a tú, 48% de efectividad para ambos equipos, pero lo más importante es que solo permitieron 14 triples del equipo de los Warriors y los Knicks también consiguieron 14 triples. Cuando eres capaz de competirle a la par al mejor, a la mejor arma que tiene tu equipo rival, entonces tienes posibilidades de ganar ese partido. Y eso fue algo que hicieron bastante bien los Knicks allá en San Francisco. Los Knicks jamás estuvieron abajo en el partido, eso fue algo verdaderamente importante. Jalen Brunson terminó con 37 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes. Donte DiVincenzo, que poco a poco está recuperando el nivel que le vimos en algún punto antes del juego de estrellas, 18 puntos, 4 triples. Isaiah Hartenstein ya también está recuperando el nivel que le vimos por gran parte de este año, me refiero al año calendario. No es que antes no lo estuviera haciendo bien, pero destacó mucho más después de la lesión de Mitchell Robinson. Entonces terminó con 13 puntos y 10 rebotes. Y Miles McBride, la estrategia de Miles McBride rindió frutos de una manera extraordinaria. Terminó con 29 puntos, 9 de 13 en tiros de campo, 6 de 9 en triples. Vaya partido que tuvo McBride. Puntuación más alta en toda su carrera, esos 29, y también la mayor cantidad de triples en un partido en toda su carrera con esos 6. Pero además de eso, la presión, la defensa verdaderamente asfixiante que tuvo en contra de Stephen Curry fue extraordinaria. Lo que hizo tanto en el primer periodo, en el segundo no tanto porque ahí despertó un poco más Stephen Curry, pero también en la segunda mitad fue extraordinario. Fue uno de los motivos por los cuales los Knicks se terminaron quedando con esa victoria. Y Miles McBride está aprovechando las oportunidades que le dan y lo está haciendo de una manera extraordinaria. De él voy a hablar en el resumen de la semana en unos minutos más. Josh Hart terminó 10 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Sí, su quinto triple doble en lo que va, no de la temporada, no del año, de las últimas 6 semanas. 6 semanas, 5 triples dobles. Vaya, de verdad, impacto que está teniendo Josh Hart. Yo ya se los he comentado previamente. Es un jugador valiosísimo para este equipo de los Knicks. Y muchos podrían pensar que quizá exagera un poco. Pero ya también el mismo coach Tom Thibodeau lo mencionó a lo largo de la semana. No específicamente después de ese partido, pero sí después de los juegos de esta semana. Dijo que lo está haciendo fenomenal. Palabras de Tom Thibodeau. Dice, pienso que lo está haciendo fenomenal. No puedo decir suficiente sobre los intangibles. Escuchen esto que yo les he mencionado. Sobre los intangibles que Josh Hart le trae al equipo. Y es lo que les menciono. Sí, hoy Josh Hart, o ese partido Josh Hart tuvo triple doble, pero fueron prácticamente al límite. Solo 10 puntos, 11 asistencias, una más de la necesaria, y también 11 rebotes, solamente uno más de lo necesario. Pero lo que hace alrededor de todo eso es justamente esos intangibles que ya también mencionó Tom Thibodeau, que le proporcionan cosas importantes a este equipo de la Gran Manzana. Con ese triple doble empató a Jerry Lucas en el sexto puesto en toda la historia de los Knicks de jugadores que han conseguido por lo menos 5 triples dobles. Y lo ha hecho, insisto, solamente en las últimas semanas. Ya se metió a ese selecto grupo de jugadores que lo han hecho en toda su carrera. Entonces esa es una parte bien importante. ¿Quiénes han sido? Walt Frazier lo hizo en 23 ocasiones. Tuvo 23 triples dobles. Michael Ray Richardson 18, Richie Gehring 16, Julius Randle 8 y Mark Jackson 7. Son los únicos jugadores que tienen más de 5 triples dobles de por vida con los Knicks.
Ahí va Josh Hart haciendo también poco a poco su historia con el equipo de la Gran Manzana, además de que es uno de solamente 5 jugadores en la historia que consigue 5 triples dobles dentro de una misma temporada. Lo hizo Walt Frazier, Michael Ray Richardson, Getting y también Julius Randle. Y por si eso fuera poco, jugó, como les mencionaba, cada minuto del partido. No salió en ningún momento. Y es la primera vez que un jugador de los Knicks tiene triple doble y que juega todo el partido desde 1973 que lo hizo Walt Clyde Frazier. Nada más para que se den una idea de lo importante que fue la actuación de Josh Hart en ese partido. Victoria, como les decía, bien importante para los Knicks. Y después venía un duelo muy complicado. Yo lo decía justamente en el podcast anterior y también en el post del partido de los Warriors. Era muy probable que los Knicks perdieran en Denver. La razón son muchas, en realidad. Primero que nada, lo bien que jugaba el equipo de Denver, lo imparable que es un jugador tan específico como es Nikola Jokic, el tema también de ese último viaje, ya era el último partido de la larga gira por el oeste, la altura de Denver era otro aspecto importante, y eso hacía que todos pensáramos o que pudiéramos pensar que los Knicks era muy probable que perdieran. Y yo lo comentaba, no pasaría nada, lo decía yo previamente. Porque te vas a enfrentar a demasiadas cosas en tu contra. Lo importante es que seas competitivo. Y eso fue algo que hizo el equipo de la Gran Manzana en Denver. Por lo menos ya por la mayor parte del partido. Aunque al final desafortunadamente se acabó el gas y ya no fue suficiente. Otra vez no jugó OG. De nuevo Miles McBride fue como titular. A pesar de que quizá en la estrategia pudieron haber intentado los Knicks ir de nueva cuenta con Precious para que pudieran en ciertos momentos hacerle doble equipo a Nikola Jokic. Porque le preguntaban a Josh Hart previo al partido qué podían hacer para limitar un poco. No detener porque sabemos que es imposible. Pero limitar un poco a Nikola Jokic. Y su respuesta fue una sola palabra. Rezar. Eso ejemplifica bastante bien el respeto que se le tiene a un jugador como Nikola Jokic, que se sabe que es muy peligroso, no solamente en cuestión de conseguir puntos, sino también asistiendo a sus compañeros. Esa es una de las armas principales de este jugador. Entonces contra eso se iban a enfrentar, además de un Jamal Murray que también está jugando bastante bien, también un Porter Jr. que lo está haciendo bien, Aaron Gordon. Entonces veíamos todo esto y sabíamos que iba a ser un partido complicado, a pesar de que los Knicks no solo les habían ganado, sino que los habían dominado de principio a fin en el primer partido de esta temporada. Este juego sí fue diferente. Yo lo decía, no podemos esperar que suceda exactamente lo mismo. En aquel juego estuvo OG Anunoby, que sí marcó una diferencia importante. Acá no iba a estar. Y como les decía, la decisión fue la misma que contra los Warriors. Fue McBride el titular y no Precious Achiuwa. El partido arrancó bastante parejo. 6 empates, 2 cambios de ventaja. Era un duelo literalmente de tú a tú, en el que cada equipo respondía a las canastas del rival, hasta que los Knicks comenzaron a fallar en posesiones consecutivas y eso permitió que los Nuggets se fueran al frente por 6. Pero fíjense, 6 puntos y era la máxima desventaja para cualquiera de los dos equipos en todo el periodo. Afortunadamente los Knicks consiguieron los últimos 4 puntos de ese cuarto y solo estaban abajo por 2 después de los primeros 12 minutos. El juego se volvió a mantener parejo. Vino la primera mini racha de los Knicks, se fueron ellos ahora al frente por 6. Y después vino el momento quizá más preocupante, cuando llegó la racha de 19 puntos a 8 en los últimos 5 minutos. Así cerró el periodo el equipo de los Nuggets, y en ese lapso los Knicks fallaron 6 de sus últimos 10 disparos a la canasta. Ese fue uno de los factores importantes,
por los cuales cambió completamente el panorama de lo que más o menos parecía una buena reacción de los Knicks, y estaban abajo por 5 al medio tiempo. Y uno de los aspectos importantes fueron los tiros de campo. Los Knicks no jugaron nada mal. 53% de efectividad, 23 de 43 al medio tiempo, aunque solo 4 triples en 12 intentos. Pero los Nuggets estaban jugando de locura. 61% de efectividad, 25 de 41, 3 de 11 en triples. Las asistencias fue un factor clave. 17 para los Knicks, 18 para los Nuggets. Eso fue un factor, insisto, importante. El partido se mantuvo bien parejo, fueron 10 cambios de ventaja a la mitad, 12 empates. El problema es que los Knicks no peleaban los rebotes. Esa fue la diferencia en este partido. Y principalmente al final, ya cuando el cansancio llegó, eso fue una losa que les costó el encuentro. Al medio tiempo eran 21 rebotes contra solo 10 de los Knicks. 21 para Denver, solo 10 de los Knicks. Y ojo, que esos 10 rebotes es la menor cantidad en la NBA para cualquier equipo desde la temporada 1996-1997. De esos récords que no quieres igualar y por supuesto mucho menos romper. Pero nos ejemplifica mucho del por qué los Knicks no terminaron ganando ese partido. Vendría ya después un tercer periodo en el cual se mantuvo igual, parejo, en este caso por los primeros 3 minutos, quizá un poquito más, hasta que después vino otra buena racha importante de los Nuggets, 12-4, y se fueron al frente por 10. En ese momento no solo era la desventaja más amplia de los Knicks en ese encuentro, sino era la desventaja más amplia en toda la gira que habían tenido por el oeste. Es decir, contando los partidos contra Blazers, contra Kings y contra Warriors. Nunca se habían ido abajo por doble dígito hasta ese momento. Lo más que los Knicks lograron después recortar la desventaja fue a 6 puntos y estaban abajo por 12 al final del periodo, que fue verdaderamente triste, lamentable. Un 38% de efectividad, 7 de 19 en tiros de campo, mientras que los Nuggets 11 de 22, 50% de efectividad. Parecía que todo estaba terminado, que Denver se encaminaba a una victoria tranquila, cobrar un poco revancha de lo que había pasado en el primer partido, que ese es otro aspecto importante que no les mencioné al principio de este duelo. Ellos estaban sedientos de revancha por la humillación que los Knicks los propinaron en el Madison Square Garden. Por eso también salieron a dar su mejor partido. Y después, en ese último periodo, los Knicks tuvieron un arranque extraordinario, se volvieron a meter al juego. Fue una racha de 12 puntos contra 2 para iniciar el periodo y se pusieron solamente a 2 puntos con jugadores de la banca. Solamente Miles McBride era el jugador que se mantuvo de los titulares en ese momento. Bojan Bogdanovic lo hizo bastante bien. También Trey Burks, Alec Burks, lo hizo bastante bien. Fueron ellos principalmente los que trajeron de vuelta a este equipo. Pero después, incluso ya con el regreso de algunos titulares a la duela, los Knicks no pudieron mantener ese ritmo. Vino una racha de los Nuggets de 7 puntos contra 0, se fueron al frente por 9 y a partir de ese momento controlaron el partido y ya los Knicks fueron incapaces de detener a la ofensiva de los Nuggets. Sí seguían anotando, pero el intercambio de canastas, por supuesto, ya en los últimos minutos no te sirve absolutamente de nada porque no logras reducir la desventaja y entonces los Knicks terminaron perdiendo. Pero como yo les decía, lo importante era ver cómo era la actuación de los Knicks allá en Denver. Y aunque es una derrota que estaba, desde mi punto de vista, presupuestada, el ver la manera en que pelearon durante todo el partido, a pesar de todo lo que ya les platiqué también que envolvía este último enfrentamiento en esta gira por el oeste, los Knicks demostraron que sí pueden pelearle a cualquiera de la NBA. Sí pueden jugar de esta manera. El aspecto importante que yo les mencionaba, el tema de los rebotes fue clave. Denver tuvo incluso 9 rebotes ofensivos y sacaron 17 puntos de ahí.
También dominaron los puntos en la pintura, 64-44. Rompimientos rápidos, 16-7. En verdad, sí fueron varias cosas en las que el dominio fue muy amplio por parte de los Nuggets. Y aún así, los Knicks siempre lograban recortar la desventaja y mantenerse en el partido hasta ya los últimos minutos, donde fueron ya realmente superados. Jalen Brunson terminó con 26 puntos, 9 asistencias. Isaiah Hartenstein 20 puntos. 20 puntos para Isaiah Hartenstein, la mayor cantidad en toda su carrera, además de 8 rebotes y 3 asistencias. Alec Burks terminó con su mejor partido, que fueron 18 puntos. Y Donte DiVincenzo 11 puntos solamente, pero consiguió 3 triples. Y con eso llegó a 219. Y se convirtió ya en el segundo jugador en la historia de los Knicks con más triples en una sola temporada. Sabíamos que Donte va encaminado a romper el récord, que es de Evan Fournier, que lo consiguió hace unas 3 temporadas, y fueron 241 triples. Lo que está haciendo Donte en ese aspecto es verdaderamente importante. Está, insisto, encaminado. Ya les voy a platicar en un momento más cómo se perfila esta situación. Pero en ese momento lo destacable es que llegaba a la segunda posición. Estaba superando a Julius Randle en ese segundo puesto. Y ahora quedaba como solitario en el puesto número 2. Venía entonces el último juego de la semana. Un juego importante. Era en contra del equipo de los Nets. Y había también factores importantes. Los Knicks habían ganado ya los 2 primeros partidos de la temporada. El primero literalmente les pasaron por encima a los Nets, pero el segundo fue bien complicado. En realidad los Nets dominaron prácticamente todo el partido, y no fue sino hasta los últimos minutos del mismo en que los Knicks tomaron la ventaja importante y a la defensiva se cerraron de una manera extraordinaria para poder mantener ese triunfo, que fue de los más dramáticos, de los más emotivos para los Knicks a lo largo de esta temporada. Pero como previo de este partido, entonces teníamos que mencionar lo complicado que fue ganarle a ese equipo de los Nets, y que por supuesto llegaban queriendo cobrar venganza, queriendo acabar con la racha de derrotas consecutivas, que eran 4 en contra del equipo neoyorquino. Y además es un equipo que está a nada de quedar eliminado. Todavía como que quiere mantener una esperanza de alcanzar el play-in, pero la realidad es que está mucho más cerca de quedar ya eliminado que de poder asegurar algún lugar en la postemporada. Y eso también lo mencionaba yo, los hace un equipo bien peligroso porque no tienen nada que perder. No tenían nada que perder de cara a ese partido en contra de los Knickerbockers. Mientras que los Knicks venían de una gira larga y complicada por el oeste, que había cerrado en la altura de Denver, solamente 2 días antes. Recuerden que el juego de Denver fue el jueves y el de los Nets fue el sábado. Por el cambio de horario, ya los Knicks viajaron hasta el viernes por la mañana. Vuelo largo de Denver hasta Nueva York. Y el juego el sábado no fue como regularmente es a las 7 de la noche del este, 7 o 7 y media. Fue a la 1 de la tarde hora del este. Es decir que todavía fue más corto el tiempo que tuvieron para descansar y para intentar preparar este partido en contra de los Nets. Entonces, con todo eso, sabíamos que iba a ser un duelo complicado, que no iba a ser tan fácil que los Knicks pudieran igualar lo que hicieron en el primer partido contra ellos en el Madison Square Garden. Demasiados factores que estaban en contra y los Knicks necesitaban ganar. Porque después de la derrota en Denver y una victoria que tuvo el equipo del Magic, los Knicks cayeron a la 5ª posición en los standings de la conferencia y el Magic subió al 4º. Por lo tanto, los Knicks necesitaban ganar sí o sí
ese encuentro en contra de Brooklyn. De nueva cuenta no estuvo OG. De nueva cuenta fue McBride como titular. Y venía un partido bien duro porque fue parejo prácticamente durante los 3 primeros periodos. Intercambio de canastas. La ventaja máxima fue de 6 para los Knicks en el primer periodo. Los Nets después vinieron con una racha de 20 puntos contra 12 y ahí parecía que todo se descontrolaba. Y los Knicks estaban abajo por 2 puntos al final del primer periodo. Bien complicado, como se los dije. Parejo el partido. Pero los Knicks arrancaron mal el segundo periodo. 0 de 5 en tiros de campo. Y se fueron abajo por 6 puntos. Aunque finalmente vino ya una reacción. Pero no fue la reacción más importante. Solamente fue una reacción para volver a meterse al partido. Y después otra vez se mantuvo parejo. Fue una racha de 15 puntos contra 4. Se fueron al frente por 5 puntos. Y después de eso, todo estuvo en tensión. Ambos equipos respondiendo a las canastas del rival. No sabíamos qué iba a pasar. Los Knicks tenían el partido empatado en los últimos segundos. Cuando viene una jugada extraordinaria por parte de Donte DiVincenzo. Casi un tiro de fantasía. Porque lo termina sacando cuando se estaba acabando el reloj de disparo. Y no lo hizo de la manera, digamos, más ortodoxa, más acostumbrado que él está de hacerlo prácticamente plantado. Intentó el disparo con una parábola muy elevada. Fue al cristal y después terminó cayendo esa canasta. Pareció un cierre verdaderamente extraordinario de los Knicks que les dejaba el momento del partido de cara a la segunda mitad. Pero quedando poco más de un segundo le entregan el balón a Mikal Bridges, que desde atrás de su propio tiro de 3 avienta el balón literalmente a ver qué sucede y consigue el triple. Un cierre verdaderamente de locura de esa primera mitad que nos ejemplifica claramente lo que había pasado a lo largo del partido. Porque después de un tiro casi de fantasía extraordinario de alarido por parte de Donte DiVincenzo, vino ese tiro de Mikal Bridges. Siempre cada uno de los equipos respondiendo a lo que estaba haciendo su rival. Los Knicks estaban abajo por un punto, al medio tiempo. 8 cambios de ventaja y 7 empates en la primera mitad. Algo verdaderamente importante porque nos habla de también el cansancio que había en los jugadores. Porque no solo es el tema de la puntuación, es también el tema mental, de lo anímico, de saber que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y estoy hablando de los Knicks, como el equipo que salía como favorito y que tenía que ganar. Estás haciendo tu mejor esfuerzo y a pesar de eso, no eres capaz de separarte de el equipo que en teoría tendría que perder en contra tuya. Por supuesto, como ya les decía al principio, demasiados factores que envolvían este partido muy en específico. El tercer periodo se mantuvo bastante parejo. Ningún equipo se separó por más de 2 puntos durante, ¿qué serían? Los primeros 6-7 minutos de ese tercer periodo. Ya después vino una ventaja de un par de puntos más que fueron de los Nets. Y ahí vino la mejor racha de los Knicks de todo el partido. 9 puntos contra 0. Se fueron al frente por 6 con 1 minuto por jugar. Aunque al final del periodo solo estuvieron arriba por 3 puntos. Con otro buzzer beater por parte del equipo de los Nets, que estaban los Knicks arriba por 6, pero literalmente con el reloj expirando, cayó ese triple que los acercó a solamente 3 puntos. Y en ese periodo, otros 7 cambios de ventaja. Pero después, aquí sí ya vendría el cambio total en el rumbo del encuentro. Porque los Knicks arrancaron el último periodo de una manera verdaderamente extraordinaria. Una racha de 12 puntos contra 0. Después de que en la primera jugada del último periodo había venido un triple de los Nets con el cual se empató el partido. Y eso podría haber sido anímicamente peligroso para los Knicks.
pero vino después esa racha de 12 puntos contra 0, que por supuesto le dio la ventaja por la misma cantidad. Y en esa racha, el jugador más importante fue Donte DiVincenzo, que consiguió 10 de esos 12 puntos. Y después de eso, una defensa verdaderamente asfixiante. Los Nets tenían solamente una canasta en 8 intentos. Las pérdidas de balón que habían provocado los Knicks, los bloqueos, los tiros forzados, todo lo que hicieron defensivamente fue extraordinario. Pasaron. Primero, el dominio se mantuvo de los Knicks a la ofensiva. Porque se separaron hasta por 18 puntos con menos de 5 minutos por jugar. Y eso fue gracias a que pasaron casi 8 minutos. 8 minutos sin canasta de los Nets. Solo para que se den una idea de la actuación defensiva de los neoyorquinos en ese último periodo, que terminó con ellos lanzando para un 50% de efectividad, 10 de 20. Y en el caso de Brooklyn, 5 de 18, 28% de efectividad. La defensiva se cerró en el momento importante. A la ofensiva ejecutaron lo más necesario posible. Y los Knicks libraron esa bala de enfrentar a los Nets en uno de los partidos más complicados que se podían haber encontrado en este cierre de temporada. Un respiro de verdad para los Knicks, porque en este duelo cualquier cosa podría pasar. De verdad, cualquier cosa podía haber pasado. Y afortunadamente encontraron la manera, encontraron la energía, encontraron la defensa para quedarse con la victoria. Donte DiVincenzo terminó con 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 1 bloqueo y 4 triples. Miles McBride, otra extraordinaria actuación por parte de Deuce. 26 puntos, 6 triples y jugó los 48 minutos del partido. Estuvo a punto de jugar los 48 en contra de los Warriors. Solo lo sacó quizá por un minuto, minuto y medio Tom Thibodeau. Pero en este partido lo hizo de principio a fin. Extraordinario lo que hizo Miles McBride. Jalen Brunson, la verdad es que no fue su mejor partido, solamente 17 puntos y fueron 7 de 24 en tiros de campo. No estuvo efectivo, pero afortunadamente tanto Donte como Deuce respondieron a la asignatura. Lo que sí hizo bien fue asistir. Fueron 8 para Brunson, además de 4 rebotes. Isaiah Hartenstein, 17 puntos, 9 rebotes, 4 robos, 2 bloqueos, 2 asistencias. Otro juego verdaderamente redondo para Isaiah. De esa manera los Knicks se quedaban con una victoria muy importante y una semana positiva, porque ganaron 2 de sus 3 encuentros y el que perdieron bien, digamos, pues podemos decir justo y sin tanta preocupación, porque sabíamos la calidad del rival al cual se estaban enfrentando. Y aún así, por momentos parecía que lo podían sacar. Muy buena semana para los Knicks, que después, en combinación con otros resultados de ese mismo día y también de ayer, domingo, las cosas cambian completamente en el panorama de los standings. Y es que vamos a revisar justamente esta situación para terminar con lo que sucedió en cuestión de actividad la semana pasada. Los Bucks de Milwaukee son el número 2 de la conferencia, porque ya dejé bien claramente establecido que no es necesario poner a los Celtics en esta conversación, porque ellos están en su propia liga encaminados a ser el mejor equipo de la conferencia del este. Su número 1 es inalcanzable. Entonces partimos de los Bucks, que es el 2. 46 victorias, 25 derrotas. Ayer una victoria bien importante sobre el equipo de Oklahoma City Thunder, rival de los Knicks esta semana, por cierto. Entonces ellos se mantienen en el número 2. Los Cavaliers,
que están teniendo una mala racha. 43 victorias, 28 derrotas. Están a 3 juegos del equipo de Milwaukee. Se ve complicado que ellos puedan alcanzarlos, pero más que por la diferencia de juegos y los pocos que le restan a cada uno de los equipos en esta temporada, por cómo están jugando. Los Cavaliers fueron aplastados por el Heat ayer. Y con esa derrota tenemos que pasar al récord de los Knicks, que justo hoy tienen 42 victorias y 28 derrotas. Lo cual significa que están a medio juego de los Cavaliers. Tienen los Knicks el criterio de desempate. Y eso significa que si hoy los Knicks le ganan a los Pistons, van a subir a la tercera posición en la conferencia del Este. De tal forma que a partir de este momento, los Knicks controlan su destino en la búsqueda del tercer lugar en la conferencia del Este. Si ellos ganan el resto de sus partidos, no hay forma de que los Cavaliers, ni el Magic, y mucho menos los Pacers, que vienen más abajo, les puedan robar esa tercera posición en el Este. Sí, el Magic, 42 victorias, 29 derrotas. Y sí, ese Magic tiene el criterio de desempate sobre los Knicks. Pero si ellos ganan el resto de sus partidos, los neoyorquinos controlan su destino en la búsqueda de ese tercer lugar. No sé si todavía incluso puede alcanzar para el segundo, pero el tercero está muy a la mano de los Knicks y pueden cerrar fuerte esta temporada. Sabemos que ahí viene el Magic, pero recuerden lo que les mencioné en el podcast pasado. El Magic se va a enfrentar en 2 ocasiones al equipo de Milwaukee en lo que resta de la temporada. Si dividen victorias, eso ayuda a los Knicks. Si ganan ambos los Bucks, por supuesto que ayuda a los Knicks. Pero si el Magic gana los dos, también ayuda a los Knicks. Porque entonces esas 2 derrotas de los Bucks los van a hacer ir cayendo en las posiciones. Y entonces quizá de todas maneras los de la Gran Manzana sigan con grandes posibilidades de mantener ese número 3. Y que los Bucks no bajen ni siquiera al cuarto, sino a lo mejor hasta el quinto. Muchas cosas pueden pasar en el cierre de la temporada, pero lo más importante es que entrando a esta semana, los Knickerbockers controlan su destino en lo que respecta a la búsqueda por esa tercera posición en la conferencia del Este. Así las cosas en los standings hasta este momento. Y la cosa de verdad se está poniendo bien interesante cuando quedan únicamente 12 partidos para los Knicks en lo que resta de la temporada. Vaya situación interesante, complicada, angustiante, pero también con mucha ilusión. Porque puede ser la mejor temporada de los Knicks en cuestión de marca y de calificación en la conferencia del Este en muchos años. Muchos años. Lo más que se acercaron en la era Tom Thibodeau, o lo más alto que llegaron, fue ese 4º lugar. Justamente en la temporada en la que llegó Tom Thibodeau hace 3 años. En donde desafortunadamente los Knicks perdieron en primera ronda en contra de los Hawks. Esta es una mejor temporada. Es un mucho mejor equipo. Y también sería importante que lo pudieran reflejar en cuestión de las posiciones en el standing. 4º lugar no es malo. 3º sería muy bueno. 2º sería extraordinario. Pero ya veremos qué sucede y por supuesto se los estaré platicando aquí, donde vamos a seguir todo el pulso de lo que ocurre con este equipo de la Gran Manzana de cara a las últimas semanas de la temporada regular de la NBA y posteriormente la parte más importante, que son los playoffs. Bueno, pues entonces después de todo esto que ya les platiqué,
¿Qué es lo más destacado que hubo esta semana? Primero, que comenzó el día lunes muy temprano, en donde la NBA anunció que Jalen Brunson era nombrado el jugador de la semana en la Conferencia del Este. La tercera ocasión que lo consigue esta temporada. Otro importante reconocimiento para el mejor jugador de este equipo. No solamente es en este caso el tercero, sino también que ya fue nombrado al Juego de Estrellas. Es un All-Star y que ya también muchos lo mencionan en la conversación para ganar el MVP. Y yo lo he dicho aquí. Con eso basta, por lo menos por ahora. No le va a competir a Nikola Jokic para ganar ese premio. No le va a competir incluso quizá a un Shai Gilgeous-Alexander que está teniendo también una temporada extraordinaria. No lo va a hacer. Pero de verdad, el impacto que este jugador ha tenido en el equipo de la Gran Manzana es a nivel MVP. La diferencia es que esos jugadores que yo les mencioné, Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, están llevando a sus equipos a pelear por el número 1 en la Conferencia del Oeste. Me parece que por ahí va a ir ese tema. Pero el simple hecho de que ya lo pongan dentro de los mejores 10 de toda la NBA es verdaderamente extraordinario. Y sin lugar a dudas, no hay ni una sola y no está ni cerca de ningún otro. Es el mejor jugador de los Knicks y es el jugador que ha cambiado el presente y que va a cambiar el futuro de esta franquicia. Extraordinario, sin lugar a dudas, lo de Jalen Brunson y muy merecido ese reconocimiento. De las cosas que les mencionaba importantes también en esta semana, 2 jugadores de los Knicks estuvieron en la duela los 48 minutos del partido. Fue Josh Hart el lunes en contra de los Warriors y el sábado Miles McBride en contra de los Nets. Fíjense esta estadística o este dato básicamente, porque para que sea una estadística tiene que haber mucha información y esto es así de simple. Ningún otro jugador de toda la NBA ha jugado los 48 minutos en esta temporada. Ninguno. No importa el equipo, no importa la circunstancia. Y esta simple semana, 2 de los Knicks jugaron el partido completo. Habla un poco de la necesidad de jugadores como ellos que siempre ponen todo su esfuerzo, toda su energía en cada uno de los partidos. Y por supuesto que se convierten en jugadores importantes. Ya les mencioné lo que dijo esta semana Tom Thibodeau con respecto a Josh Hart. Y en un momento les voy a decir lo que dijeron también con respecto a Miles McBride. Pero que los dos hayan jugado 48 minutos esta semana, algo verdaderamente destacable. Y también de agradecerles el esfuerzo que están llevando a cabo en cada uno de los partidos. Y hablando de Miles McBride, para entrar justamente a esto que les mencionaba y que en un momento les comentaré, tenemos que poner en perspectiva lo que ha hecho. De entrada tenemos que mencionar el hecho de que fue nombrado titular apenas esta semana. Por este ajuste, que todo parecía indicar que era solamente por un partido y por el rival al que se estaban enfrentando, que eran los Warriors. Después funcionó tan bien que es muy probable que sea una rotación que veamos constantemente. Porque, fíjense, aquí está, vamos a revisar rápidamente la diferencia de lo que ha pasado esta temporada con Miles McBride, que recordemos, se le extendió su contrato cuando vino ese canje de OG Anunoby y Precious Achiuwa que llegaron a los Knicks, y la salida de RJ Barrett y de Immanuel Quickley a los Raptors. En cuanto se hizo ese canje, se le dio la confianza a Miles McBride, se le dio un nuevo contrato y de verdad que está pagando con creces. Pero revisemos los números, porque fueron varios partidos o muchos partidos en los cuales que vino desde la banca, porque obviamente pues el point guard titular siempre ha sido y siempre será Jalen Brunson. En esos encuentros, cuando venía desde la banca,
promediaba aproximadamente 12,5 minutos de juego, 5 puntos, un 44% de efectividad en 4.5 intentos a la canasta. Era muy poco en realidad lo que lo intentaba. Un triple, una asistencia y menos de un robo por partido, viniendo desde la banca. Después han sido 8 partidos en toda la temporada que ha tenido que ser titular. Los primeros 5 de ellos fue por ausencia de Jalen Brunson. En esos 5 partidos sin Jalen Brunson, promedió 41 minutos de juego. 41. 16 puntos por partido. Un 41% de efectividad en 15 intentos a la canasta. 3 triples, que es un 34% de efectividad. 5.6 asistencias y 1.4 robos. En esos duelos respondió a la confianza de Tom Thibodeau y ayudó a los Knicks a tener un mejor desempeño. Extraordinario lo que hizo en esos juegos Miles McBride, aprovechando su oportunidad. Y ahorita las citas que les voy a dar al final reflejan claramente eso. Y después venía entonces lo que ocurrió esta semana, estos 3 partidos, pero con Brunson. Es decir, 2 point guards. Y cualquiera podría decir, bueno, es que si está Jalen Brunson quizá no sea la mejor idea. Hay cosas que uno puede hacer, o que en este caso Jalen Brunson tomará la mayor parte del peso del control de la ofensiva de los Knicks. No va a tener el mismo impacto Miles McBride. Quizá el único tema por el cual lo pongan es también el esfuerzo a la defensiva. No. 46 minutos de juego en promedio esta semana para Miles. 22 puntos en promedio. 58% de efectividad en tiros de campo. En solo 12 intentos por partido. Una verdadera locura. 4.3 triples, un 50% de efectividad, además de que también está teniendo 2.7 asistencias. Podríamos decir, bueno, es que las asistencias bajaron. Claro, pues van a bajar porque el que pone más asistencias es Jalen Brunson. Es normal. Incluso muchas de las asistencias de Jalen son precisamente para Miles McBride. Entonces bajan las asistencias, pero suben puntos. Y los triples que consigue en muchas de las ocasiones son en momentos claves del partido. Porque es un jugador que no tiene miedo de tomar la responsabilidad. Porque sabe sus capacidades y está siendo efectivo. Y les decía que les iba a dar un par de citas que hubo esta semana con respecto a esa actuación. Específicamente esto fue después de este partido en contra de los Nets, en donde jugó los 48 minutos. Donte DiVincenzo dijo, hay que darle crédito a él. La mayoría de los jugadores, cuando no juegan mucho o no juegan nada en el partido, se rinden de cierta forma. No hacen el esfuerzo extra porque no van a jugar. Él lo hace todo y siempre está listo para jugar. Refiriéndose, por supuesto, a Miles McBride. La de Tom Thibodeau. No hay nada que no ames sobre su esfuerzo, su capacidad. Me parece bien importante la que dice Donte. Es un jugador que no se rindió, que está detrás del mejor jugador del equipo, del jugador franquicia. Y en efecto cualquiera podría decir, bueno, ¿para qué doy ese esfuerzo extra? ¿Para qué hago más si sé que no me voy a ganar ese puesto titular y que los minutos que me van a dar van a ser mínimos? Esa pudo ser su mentalidad. En cambio, se preparó, siguió trabajando. Y en cuanto su nombre fue llamado, ha respondido en todas y cada una de las oportunidades. La mentalidad que tiene Miles McBride
está siendo clave en estas últimas semanas y puede ser un factor importante para el cierre de la temporada para los Knicks y también, por supuesto, para los playoffs. Extraordinario lo que nos está demostrando Deuce McBride, y esta semana va a ser bien importante que pueda mantenerse en ese ritmo porque es una semana muy complicada. Pero la anterior no hay absolutamente nada que reprocharle y sí mucho que agradecerle. Y agradecerle también a otro jugador bien importante que poco a poco va recuperando su nivel, a Isaiah Hartenstein. Yo les había mencionado que no lo veía en su mejor nivel hace unas semanas. Después surgió que en efecto no estaba todavía al 100%, que la lesión todavía no estaba superada como tal y que había tenido complicaciones. Pero Isaiah empieza a tomar el ritmo, empieza a tomar el mejor nivel que le vimos durante ya varias semanas a lo largo de esta temporada, antes de esa lesión en el talón de Aquiles. Y aquí podemos ver claramente cómo ha ido evolucionando. Desde el juego de estrellas que regresó, que fue justamente la lesión en el talón de Aquiles, fue antes, lo descansaron durante algunos partidos, después vino la pausa por el fin de semana de las estrellas, y una vez que reactivaron los partidos, Isaiah Hartenstein regresó a la duela. Fueron 11 partidos después del juego de estrellas, en donde jugó aproximadamente 22 minutos, pero solo tenía 5 puntos, 7.3 rebotes, 3 asistencias, medio robo y un bloqueo. Números no malos, pero no para un titular. Y no para lo que nos había demostrado Isaiah Hartenstein que tenía la capacidad de hacer. Pero sí habíamos visto algunos avances importantes, y de hecho yo se los comenté en el podcast pasado. Poco a poco me parece que Isaiah Hartenstein está recuperando el ritmo, está recuperando la confianza y se puede volver a enrachar y puede volver al nivel que tenía ya en el cierre de la temporada. Y esta semana que termina, en esos últimos 3 juegos, tuvo un promedio de 26 minutos. Solo 4 más de lo que había tenido en los últimos 11. 17 puntos. 17 puntos por partido. 9 rebotes. 3 asistencias. 2 robos. Casi 2 bloqueos por partido. Algo verdaderamente importante para los Knicks. Porque necesitaban recuperar a ese hombre fuerte en la pintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Porque en muchas ocasiones le están haciendo doble marca a Jalen Brunson. Y uno de sus objetivos principales en la pintura ha sido a Isaiah Hartenstein, que está respondiendo también y que está siendo efectivo al momento de concretar las oportunidades y conseguir puntos. Verdaderamente ha sido un cambio total y está volviendo a ser el Isaiah que necesitamos para poder cerrar bien la temporada. Y ojo que tampoco es que haya sido unos últimos días tan fáciles, mejor dicho. Porque si bien esta semana incluyó duelos importantes, o bueno, incluyó ese duelo en contra de los Nets que no le quizá no tuvo un rival tan fuerte en su posición. Fíjense lo que hizo en la gira por el oeste, solamente en la gira por el oeste. Por eso les decía, ha ido mejorando constantemente, aunque los mejores números los puso en los últimos 3 partidos. Pero revisemos, porque en esa gira por el oeste se enfrentó y defendió de manera extraordinaria contra Blazers a DeAndre Ayton, un jugador bien duro, bien complicado de detener. No el mejor que enfrentó, pero muy complicado. Y después, Domantas Sabonis de los Kings, un jugador verdaderamente extraordinario, dominante, que casi está promediando triple doble por partido, que es clave en esa ofensiva y defensiva
de los Kings. Y lo secó a solamente 3 puntos en la segunda mitad. 3 puntos. 0 en el último cuarto. Contra Warriors, Draymond Green, un jugador que sabemos sus capacidades, que si bien a la ofensiva no es tan peligroso, sí, por lo menos en cuestión de puntos, sí se sabe mover muy bien, sí sabe asistir bastante bien a los jugadores rivales, pero aparte es un jugador muy físico. Y eso fue algo de lo que aguantó y que hizo bastante bien a Isaiah Hartenstein. Para después cerrar contra, en mi punto de vista, el mejor jugador de la NBA durante los últimos años. Y yo lo he mencionado aquí, el año pasado me parece que le robaron el MVP, ya se lo tenían que dar a Joel Embiid porque había estado en la terna durante muchos años y quizá fue un poco más como de bueno, que ya es suficiente, vamos a dárselo porque si no nos vamos a ver mal, pero en realidad Nikola Jokic fue el mejor jugador de la temporada y llevó incluso a los Nuggets al campeonato. A ese jugador importante se enfrentó. Y a pesar de los números, a pesar de que ustedes pueden decir, bueno, es que los números de Nikola Jokic fueron verdaderamente sorprendentes, pudo ser peor. De verdad que pudo ser peor. Y lo que hizo contra él, a Isaiah Hartenstein, principalmente en el tema de no rendirse, de no decir, bueno, es que este jugador es imparable, ¿para qué le compito? Le compitió en muchas ocasiones a Nikola Jokic. Lo que marcó la diferencia es que en verdad, es el mejor jugador de la NBA y es alguien que te hace daño de muchas formas. Como yo les decía, no solamente consiguiendo los puntos, cómo domina la pintura, su trabajo de pies, su visión de la cancha para encontrar al jugador, a su compañero libre, es quizá todavía más peligroso que lo que te puede hacer él de manera individual en el 1 a 1 y buscando los puntos. Asistiendo, es un jugador extraordinario. Y lo que hizo de verdad a Isaiah Hartenstein contra él y contra todos los que ya les mencioné, esos 4, nos habla claramente de que está en el mejor momento y justo en el cierre de la temporada. Algo extraordinario. Y por último también quiero destacar otro jugador. No voy a mencionar a Josh Hart porque ya lo he mencionado previamente. Sigue haciendo exactamente lo mismo, que no es menos. En realidad es algo extraordinario. Uno de los mejores jugadores de este equipo de la Gran Manzana, con ese triple doble esta semana, con haber jugado 48 minutos, lo que hace la ofensiva, los rebotes que consigue. Verdaderamente es algo que está haciendo de manera extraordinaria y lo está haciendo constantemente. Entonces no lo voy a mencionar. Igual tampoco hablé tan profundamente de Jalen Brunson, pero porque sabemos el nivel en el que ellos están. Hablé de McBride porque esta semana nos está demostrando claramente que tiene lo suficiente para ganarse un puesto. Hablé de Isaiah Hartenstein porque está en el mejor momento de la temporada después de su lesión. Y ahora vengo con Donte DiVincenzo porque, también lo he mencionado previamente, no ha tenido sus mejores semanas en las recientes. Ha sido un tema complicado para él, los tiros no habían sido lo suficientemente efectivos, pero no dejaba de intentar, simplemente las cosas no le estaban funcionando, no estaba en ritmo, no había podido conseguir muchos puntos, que es algo que había sido clave o que fue clave durante prácticamente todo lo que va de este año calendario, para que los Knicks pudieran tener un extraordinario récord y muy en específico después de las lesiones de OG y de Julius Randle. Fue el jugador que más destacó en ese aspecto en cuestión de subir su juego. Pero había estado muy callado en las últimas semanas, se le había visto no tan satisfecho con respecto a sus actuaciones. Pero esta semana volvió a ser el Donte que habíamos estado esperando. O que mejor dicho queríamos que regresara porque ya habíamos visto esos destellos de brillantez que tiene. 35 minutos en promedio esta semana en los 3 partidos, 20 puntos, ya está regresando a ese nivel que necesitaban los Knicks en cuestión de la ofensiva, un 48% de efectividad, que eso también es bien importante,
porque le ayuda a retomar la confianza en un promedio de 16 intentos por partido. Está casi promediando o promedió casi 4 triples, 3.7 por partido. Además está aportando a los rebotes, ojo con eso, han sido 4 por partido, 3.3 asistencias, y a la defensiva, además de los rebotes, está consiguiendo también varios robos, casi 2 robos por partido. Está, insisto, tomando un muy buen ritmo de cara a este cierre importante de temporada del equipo de la Gran Manzana. Muy bien por Donte DiVincenzo en esta semana que terminó. Y además de eso, cerró la semana con 223 triples. Ya les había mencionado que había superado en el partido en contra de los Nuggets a Julius Randle, que ya era el número 2. Se está acercando ahora a Evan Fournier. Está a 18 de empatar el récord de Evan y está a 19, por supuesto, de romperlo. Está promediando en general en toda la temporada, Sí, sé que es lo mismo que promedió esta semana, 3.7, pero a lo largo de la temporada es su promedio por partido, 3.7 triples por partido. Quedan 12 juegos. Si hacemos la proyección, estaría llegando a 267 triples. 267, no solo rompería el récord de Evan Fournier, sino que lo superaría por mucho. Se encamina a romper ese récord y a establecer que Donte DiVincenzo ha sido una de las mejores contrataciones de los Knicks en los últimos años, décadas quizá. Por el impacto que está teniendo en el equipo, por los logros que está consiguiendo, por muchos aspectos. Por lo que costó, sin lugar a dudas por lo que costó. Una gran contratación de los Knicks y está siendo clave y va a seguir siendo clave. Más allá del récord de triples, va a seguir siendo muy importante en la rotación y va a ser importante para lo que los Knicks puedan conseguir de aquí al resto de la temporada. Y por eso es tan, pero tan destacable que empiece a reaccionar, a volver a su mejor nivel, tanto él como Isaiah y como la revelación de Miles McBride en este cierre de temporada, porque es cuando más los Knicks los van a necesitar. ¿Por qué? Porque aquí les va. Vamos a pasar ahora al reporte de los lesionados. Los Knicks necesitan en su mejor nivel a los jugadores que están hoy sobre la duela, que están hoy en el roster y que pueden jugar. Y lo están haciendo bastante bien. Es prometedor el cierre de temporada. Y es más importante porque Mitchell Robinson ya fue liberado para entrenamientos completos, sin ninguna limitación de contacto. Y eso nos habla de que quizá esta semana o probablemente la siguiente esté de vuelta Mitchell Robinson. Pero le va a tomar algo de tiempo encontrar el ritmo. Probablemente las semanas necesarias previo al inicio de los playoffs. Pero además de eso, le preguntaron a Mitchell Robinson que cómo veía él o cómo creía que debía ser la rotación en cuanto él estuviera sano y listo para jugar. ¿Y saben qué declaró? Que desde su punto de vista, lo ideal para el equipo sería que él viniera desde la banca. Sí, señores, el que había sido o el que ha sido el poste titular de los Knicks por los últimos años, al cual le dieron un gran contrato que es importantísimo para este equipo, está hablando de que sabe el nivel que tiene hoy Isaiah Hartenstein y que no quiere romper esa química y que prefiere venir desde la banca. No hay egos en Mitchell Robinson y eso me parece extraordinario.
porque le va a ayudar mucho a los Knicks. Aparte de que la relación que él tiene con Isaiah Hartenstein es muy buena, son grandes amigos. Desde que se lesionó no había partido en el cual no le llamara a Isaiah Hartenstein después de que terminaban los encuentros para platicar con él de lo que había pasado, sus impresiones y pues básicamente tener esta relación de amistad con él. Y por eso es importante, porque para muchos en su cabeza estaban las dudas de qué va a pasar, y bueno, para mí también, porque yo no sabía cómo podía funcionar eso. Yo sé que Isaiah Hartenstein está destacando de una manera que quizá pocos hubiéramos esperado. Y pensábamos que Mitchell Robinson, por supuesto, tenía que mantenerse como el titular. Pero que el mismo Mitchell lo mencione de esta manera, nos habla perfectamente de que está viendo por el futuro del equipo, lo que más le conviene, y que él sabe que puede aportar, pero que no necesariamente tiene que ser titular para dar esa aportación adicional. Y eso es muy importante y habla muy bien en muchos aspectos de Mitchell Robinson. OG Anunoby, ¿qué está pasando con él? La realidad es que no hay novedades, siguen manejándolo como un injury management, como una evaluación de cómo va la lesión, pero la realidad es que no lo han liberado, y de hecho ya anunciaron que hoy no jugará en contra de los Pistons. Entonces tendremos que esperar pues unos partidos más, quizá toda esta semana de descanso, para ver cuándo podría estar de vuelta. Y esto es una complicación importante. Ya profundizaré más adelante, yo creo que hacia el cierre de la temporada, el futuro de él y de la franquicia, porque recordemos que OG Anunoby llegó con un contrato solamente por lo que resta del año, y si los Knicks lo quieren mantener, le van a tener que ofrecer mucho dinero. Y hay reportes que indican que OG va a pedir básicamente romper completamente la alcancía y casi las llaves de la ciudad para quedarse con los Knicks. Pero ya estaré platicando de eso más adelante, ya cuando lleguemos a un momento diferente de la temporada, porque ahorita hay cosas deportivas más importantes de los cuales tenemos que hablar. El hecho es que todavía no está disponible, y la verdad es que desde mi perspectiva, y yo se los mencioné ya previamente, creo que no es tan urgente que regrese en estos últimos partidos, porque demostró que una vez que regrese a la duela es capaz de tener el mismo impacto. Entonces mejor hay que dejarlo descansar, que regrese quizá en la última semana antes de los playoffs para que tome un poco de ritmo, y después entonces sí ya sea importante en la postemporada, en esa primera ronda, que ya veremos contra quién le tocan a los Knicks. Pero me parece que no es ni necesario ni preocupante que hoy no esté en la duela OG Anunoby. Hay que darle su tiempo, al igual que hay que darle su tiempo a Mitchell Robinson. Julius Randle tampoco hay ninguna novedad. Se le ha visto en los calentamientos previos a los partidos. Parece que tiene buen ritmo en sus disparos. Es lo que se puede percibir por lo menos a la distancia. No sé si existe algún tipo de dolor, no sé si existe algún tipo de incomodidad. La realidad es que no nos han informado nada más específico con respecto a eso. Pero lo que sí es un hecho es que no lo han autorizado a entrenar completamente, es decir, con contacto. No se le ha permitido, y eso es porque seguramente hay dudas de que pueda resistir golpes como los que regularmente recibe en los partidos. Porque una cosa es que en el entrenamiento puedan hablar con los compañeros y decirles, oigan, tengan cuidado con su hombro, no lo vayan a golpear más fuerte de lo necesario, no vaya a haber algún tipo de accidente. Pero ya en un juego las cosas son diferentes, y es salir a darlo todo, y los Knicks están siendo precavidos porque no quieren regresarlo antes de tiempo y que pueda sufrir algún tipo de retroceso en esa lesión que lo termine dejando ahora sí fuera por el resto de la temporada. Y el ejemplo claro está en lo que pasó con OG. Creo que lo regresaron antes de lo necesario y por eso hoy está en la posición en la que se encuentra. Entonces creo que por eso los Knicks están siendo más precavidos, pero afortunadamente el resto del equipo está reaccionando de una manera verdaderamente extraordinaria. Ya les estaré platicando si hay algún tipo de actualización de ellos a lo largo de esta semana. Por supuesto, ya saben, tienen que estar al pendiente de las redes sociales de Reporte Knicks para que puedan tener la información completa y al instante de las noticias de último momento
del equipo de la Gran Manzana. Y bueno, ya para cerrar el podcast de hoy, vamos a revisar lo que se viene esta semana, que como les decía es una semana muy complicada para los Knicks en muchos aspectos, porque son 4 partidos después de esa gira por el oeste y después de un duelo tan exhaustivo en contra del equipo de los Nets. Se van a enfrentar hoy a un equipo débil. De hecho, mencionarlo, los próximos 3 partidos de los Knicks son contra rivales que deberían de ganar. Por eso también les decía, están en control prácticamente de su destino. Se van a enfrentar hoy a los Pistons. Tercer juego de la temporada contra ellos. Los Knicks ganaron los primeros 2. Pero es importante mencionar que fueron mucho más cerrados de lo que todos hubiéramos esperado. Porque los Pistons, la verdad es que no andan nada bien. Los Knicks debieron haber ganado por amplio margen. Mínimo por doble dígito. Mínimo. Y el primero lo ganaron por 2 y el segundo lo ganaron por 6. O sea, nada de lo que estábamos esperando. Y hoy justamente los Knicks no se pueden permitir otra actuación como esa en contra de los Pistons. Tienen que salir a ganar, a dominar y ser un equipo contundente. Son ya 14 victorias consecutivas de los Knickerbockers sobre Detroit. Una racha muy importante, de hecho es la más larga de victorias contra cualquier equipo que tienen en este momento en la NBA. Y estos Pistons llegan con 6 derrotas de manera consecutiva, pero más allá de eso son el peor equipo, no solo de la conferencia, son el peor equipo de toda la NBA. 12 ganados, 58 perdidos. Por eso es importante que los Knicks hoy salgan a ganar este partido desde el principio. Que no haya excesos de confianza. Que no pase lo que ocurrió en los partidos anteriores. Necesitan muy rápidamente tomar el control del partido e impedir que pueda llegar a venir algún tipo de reacción por parte del equipo de los Pistons. Así es que sería un partido 100% ganable. En contra de los Raptors el miércoles. Cuarto y último partido. Los Knicks han ganado los 3 primeros. Podrían barrer la serie contra Toronto por primera vez desde la temporada 2010-2011. Más de una década en que esto no sucede. Los Knicks tienen ya 10 derrotas los Raptors tienen ya 10 derrotas de manera consecutiva en estos últimos partidos. Es un equipo que desafortunadamente para ellos también está fuera de las aspiraciones del play-in, de ser competitivos. Están cerca de hecho ya de quedar eliminados, así como se los comentaba de los Nets. También estos Raptors están muy cerca de quedar eliminados del play-in. Entonces también puede ser un partido complicado porque van a salir a dar lo mejor de ellos y el juego va a ser allá en Toronto. Así es que a pesar de todo podría ser un partido que se les complicara y por lo tanto, al igual que hoy contra los Pistons, tendrán que salir concentrados a dar su mejor juego, no tener excesos de confianza para poder quedarse con la victoria. El viernes en contra de los Spurs, segundo y último partido contra ellos esta temporada. Recordar que los Knicks les ganaron el primero y no solo los ganaron, fue una verdadera paliza, dominaron de principio a fin, llegaron a tener una ventaja hasta de 30 puntos en el debut de Wemby en el Madison Square Garden. Pero hablando de Wemby, ha ido evolucionando su juego y ha tenido mucho más impacto. Se ha convertido en el mejor jugador del equipo, como era presupuestado, por supuesto, de San Antonio. Es líder en puntos, líder en rebotes, líder en bloqueos. Está jugando verdaderamente a un nivel extraordinario. Ahí tendremos que ver cuál es la estrategia para detenerlo. Físico fue uno de los aspectos clave en aquel primer partido. Pero sí está jugando mucho mejor y no creo que sea suficiente. Quizá aquí ya probablemente se vaya a intentar con Isaiah Hartenstein la mayor parte del tiempo, pero probablemente veremos por otros minutos también a Precious Achiuwa y quizá también le den minutos a Jericho Sims
para tratar de mantener lo más a raya posible a Wemby. Ya lo veremos cuál es la estrategia que tienen los Knicks para esa situación. Los Spurs también es un muy mal equipo, ha perdido 8 de sus últimos 10 y son el peor equipo en la conferencia del Este, o sea, no están ni cerca de pelear por nada. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Los jugadores que hoy están pueden ser muy peligrosos porque no tienen nada que perder. Y muchos de esos jugadores están peleando por mantenerse en sus equipos. Estoy hablando tanto de Pistons como Raptors como los Spurs. Ahí tienen a sus líderes, por supuesto, y que seguirán en la duela y serán el futuro de sus franquicias. Pero muchos otros están jugando puestos. Y esos quizás van a ser los más peligrosos porque van a tratar de salir a dar sus mejores partidos en este cierre de temporada. Así es que es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. Y finalmente, el domingo, el que me parece el partido más complicado de esta semana, se van a enfrentar al Thunder. Un equipo contra el cual los Knicks perdieron el primero, lo hicieron por 9 puntos. En realidad el Thunder estuvo en control la mayor parte del encuentro. Y lo más importante es que los Knicks fueron incapaces de detener a Shai Gilgeous-Alexander, que yo les decía era uno de los candidatos, o es uno de los principales candidatos para poder ganar el MVP. 36 puntos, pero fíjense, tuvo el 36 y el problema no fue que él consiguiera esa cantidad de puntos, sino que también en aquel partido Jalen Williams consiguió 36 puntos. Los Knicks no se pueden permitir eso. No se lo pueden permitir. Y hablando justamente de este equipo del Thunder, pues la realidad también es que no ha sido tan sencillo para ellos en las últimas semanas, porque en los últimos 9 encuentros que ellos han tenido, pues no les ha ido bien. De hecho, como les mencionaba, perdieron el partido anterior que tuvieron en contra de los Bucks de Milwaukee. Parecía que ellos salían como favoritos en ese encuentro, pero terminaron perdiendo en contra de los Bucks. Entonces son 2 derrotas en sus últimos 9 partidos. Digamos que no es un mal récord, pero justo por eso va a ser complicado para los Knicks. Y pues ya veremos qué sucede de aquí a que llegue ese partido. Falta pues prácticamente toda la semana. Veremos cómo llegan los Knicks en el aspecto físico, en el aspecto anímico, también cómo llega el Thunder a ese punto de la temporada, ese partido del próximo domingo. Pero sí parece ser el partido más complicado de los Knicks esta semana, porque pues también este Thunder, como les mencionaba, está peleando muy de tú a tú, bien cerquita en esa batalla por ganar la conferencia del oeste con los Nuggets. Así las cosas entonces, buena semana en general, han sido un par de semanas interesantes y muy positivas para el equipo de la Gran Manzana, y se viene una semana muy complicada, aunque afortunadamente desde mi punto de vista, les reitero, creo que los primeros 3 partidos son muy ganables, tendrían que ganarlos en realidad. Y sí, ya ese último partido pues se ve más complicado, pero es en el Madison Square Garden, y si los Knicks están jugando a muy buen ritmo, me parece que les pueden competir, al igual que como le compitieron la semana pasada a los Nuggets, y quizá acá pudiera ser que se quedaran con la victoria. Difícil, reitero, pero no imposible. Y menos si los Knicks logran jugar en su mejor nivel y principalmente hacerlo de manera extraordinaria a la defensiva. Ese va a ser un factor clave en ese partido. Por supuesto, de todo esto que vaya a pasar a lo largo de la semana se los estaré platicando yo el próximo lunes. Recuerden entonces también que pueden seguirnos en todas las redes sociales para tener toda la información del equipo de la Gran Manzana, y no se olviden de darnos like y compartir cada uno de nuestros contenidos para que podamos llegar a muchos más aficionados, no solo de los Knickerbockers, sino simplemente amantes de la NBA. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes que me hayan acompañado en este podcast semanal, y recuerden que entonces
estaré yo de vuelta el próximo lunes con toda la información. Esperemos que haya más datos con respecto a los lesionados. Probablemente veamos de regreso a Mitchell Robinson pronto. Mucha información. El cierre de temporada se viene verdaderamente muy emocionante y los Knicks proyectan para poder cerrar muy bien esta temporada y seguir escalando en las posiciones para llegar lo más arriba en la Conferencia del Este. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta la próxima semana en una emisión más de nuestro podcast The Reporting Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming. Because it's showtime with the New York Knicks.